En vista de que, bueno, tenemos que continuar con el tema de las derivadas, pero abordar el tema de las derivadas de funciones logarítmicas, mucho me temo que, al igual que pasó con el caso de las funciones trigonométricas, hayan vacíos. Y realmente las funciones logarítmicas son una de las funciones más importantes a estudiar. Y de hecho, ya prácticamente sería la última que estaríamos abordando, para darle paso a, bueno, a problemas propiamente dichos en los que se usa la derivada. Pero entonces, para tener fortaleza conceptual, vamos a la sesión de hoy, la voy a dedicar a revisar algunas ideas, algunos conceptos sobre funciones logarítmicas. La verdad es que lo que vamos a ver, al igual que lo hicimos en el caso de las funciones trigonométricas, es algo, bueno, no tan elemental, pero sí muy por encima. Entonces, yo diría que ustedes es una responsabilidad profesional como docentes de matemática hacer acopio, de verdad, de todo lo que tiene que ver, todos los conceptos que están involucrados en el tema de las funciones logarítmicas y cómo se vinculan, porque son, de hecho, ya lo vamos a ver, están estrechamente vinculadas con las funciones exponenciales. Así que, bueno, mi llamado, ¿verdad? Mi llamado a su capacidad profesional, a su interés para que, más allá de lo que nosotros vayamos a ver en esta sesión, ustedes estudien por su cuenta en el material que les envié. Es un material extenso, ustedes ya vieron, cerca de 60 páginas aproximadamente, que desde luego abarcan mucho más de lo que nosotros necesitamos. Pero lo deseable habría sido que vaya, por lo menos, no sé, unas 2/3 partes, la mitad de ese contenido, ustedes tuvieran fuerte, con fortaleza. Así que rápidamente vamos a utilizar este concepto. Vamos a decir, por ejemplo, que toda función exponencial que tiene esa forma, ¿verdad? Esto ya lo trabajamos anteriormente. Una función exponencial es una función cuya variable es un exponente. Y para que sea una función exponencial, la base debe ser positiva, es decir, ni siquiera debe ser 1, y de tal forma que tenga la característica de ser biunívoca. Biunívoca, sin mucho detalle en lo conceptual, lo que significa es que pase la prueba de la recta horizontal. El hecho de que pase la prueba de la recta horizontal lo que significa es que si yo trazo sobre su curva, en todo su dominio, en cualquier parte de la curva yo trazo una recta horizontal, esa recta intersecará a lo sumo un punto de la curva. Es decir, en el caso de que sean dos puntos o más, ya no estaremos ante una función biunívoca. Por ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado, esa no es una función biunívoca, ¿verdad? Porque si ustedes trazan, por ejemplo, una recta horizontal en el dominio de la función, es decir, para valores mayores que cero, valores de y mayores que cero, se darán cuenta que siempre ocurrirá que esa recta cortará a dos puntos de la curva. En ese caso no estamos ante una función biunívoca. La función exponencial sí. La función exponencial es biunívoca en todo el dominio. Si ustedes se recuerdan la forma que tiene, cómo lo vamos a revisar dentro de poco. Si ustedes se recuerdan de la forma, ustedes trazan una recta horizontal y verán que esa recta solamente corta a la curva en un único punto. Bueno, pues el hecho de que sea una función biunívoca, la función exponencial, le confiere la propiedad de poseer inversa. ¿Y qué significa que sea inversa? Revisémoslo muy rápidamente. Este es un tema de la matemática 2, el tema de las funciones inversas. Vamos a decir que una función posee inversa si ocurre que, hagámoslo por acá, ahí no lo puse, vamos a ver.
aquí está, esa es la propiedad que debía haberla puesta desde el principio, pero la vamos a revisar aquí en este momento. Una función que posee inversa tiene la característica de que la función inversa anidada por su función, o bien la función anidada significa en este caso compuesta, anidada con su función, o bien la función anidada con su inversa, siempre es igual a x. Así, por ejemplo, cuando estábamos viendo el caso de la función seno, la función arcoseno es una función inversa de la función seno. La función arco-coseno es la inversa de la función coseno. De manera que, por ejemplo, si yo, en el caso de la función seno, si f de x es la función seno de x, entonces la función arcoseno es la inversa. Normalmente se escribe así. De tal manera que f de f inversa de x sería en este caso el seno del arcoseno de x. Y eso siempre será igual a x. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de las funciones logarítmicas respecto de las funciones exponenciales. Y regresemos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si f de x es la función exponencial de base a, con la característica que acabamos de decir de que la base siempre es un número positivo, entonces la función inversa de la exponencial se llama función logarítmica con base a. Y normalmente la denotamos de esta manera. El logaritmo y la base queda así como un subíndice, ¿verdad? De manera que f a la menos 1 de x será ahí. Esa es una característica de las funciones inversas, que si la inversa de x es igual a y, entonces f de y será igual a x. Claro, porque fíjense que si y, aquí es donde estriba el elemento de las funciones inversas, ¿verdad? Si f inversa de x es igual a y, entonces, cuando yo escribo f de y, esto va a ser entonces f, y como y es f inversa, entonces, y por lo que acabamos de decir, esto es igual a x. Así que, si f inversa de x es igual a y, entonces necesariamente ocurre que f de y es igual a x. Este hecho es fundamental, ¿eh? Este hecho es fundamental porque nos va a permitir jugar entre la función exponencial y la función logarítmica. Y de hecho, a partir de ahí es que se define la función logarítmica. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Consideremos un número a positivo, considerado con que a sea diferente de 1. Esa es la condición. La base debe ser distinta de 1. Y desde luego positivo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la función logarítmica con base a, y que la escribimos así, logaritmo base a, está definida de la siguiente forma. El logaritmo base a de x es igual a y, si solo si, y aquí está la relación con su inversa. Si solo si, a elevado a la y es igual a x. Observen ustedes cómo se vinculan la función logarítmica, la función logaritmo base a, con la función exponencial base a. Una es la inversa de la otra. Así que podemos decir, y eso es importantísimo para lo que vamos a ver enseguida, que cuando hablamos de logaritmo base a de x, en realidad estamos hablando de un exponente. Fíjense que aquí dice
logaritmo base A de X es igual a Y. Y aquí tenemos A a la Y. Entonces, quiere decir que si Y es un exponente, estamos diciendo que el logaritmo base A de X es un exponente. Es el exponente al cual la base A debe ser elevado para obtener X. Desde luego, como acabamos de decir, en ese intercambio que se va a operar entre las funciones logarítmicas, la función logaritmo base A y la función exponencial A de base A, la base debe ser la misma. Así, por ejemplo, aquí tenemos la forma logarítmica, ¿verdad? La forma logarítmica sería Y igual al logaritmo base A de X. Este es el exponente que debe colocársele A para obtener X. Y la base sigue siendo la misma, ¿verdad? Esa es la forma, es que son equivalentes, ¿eh? Son equivalentes. Una cosa dice la otra. Y solo que está escrita en forma logarítmica y esta en forma exponencial. Cuando vemos estos ejemplos, nos percatamos de esa relación existente. Por eso decimos que, ya lo habíamos dicho anteriormente, que las formas logarítmicas y exponenciales son ecuaciones equivalentes. Dicen lo mismo, solo que expresadas de manera diferente. En esa medida, si una de las ecuaciones es verdadera, también lo es la otra. Eso es lo que significa la equivalencia. Dos expresiones son equivalentes si tienen exactamente el mismo valor de verdad. Cuando una es verdadera, la otra también lo es. Así que aquí tenemos ejemplos de cómo una misma expresión puede representarse de dos maneras distintas. Por ejemplo, el logaritmo base 10 de 100.000 es igual a 5. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el exponente el exponente que se le debe colocar a 10 para obtener 100.000 es 5. Sí, porque 10 a la 5 es 100.000. O bien, el logaritmo base 2 de 8, el significado que tiene es que el exponente que se le debe colocar al 2 para que sea 8, ese debe ser igual a 3. Observen ustedes entonces que esto en realidad no es otra cosa que un exponente. Igualmente acá, el logaritmo base 2 de un octavo, en realidad lo que quiere decir es que ese logaritmo es el exponente que se le debe colocar al 2 como base para obtener un octavo. Por eso decimos 2 a la menos 3 es un octavo. En general, podemos afirmar que si la base fuera 5, entonces el logaritmo base 5 del número S, lo que me está diciendo es que el exponente que se le debe colocar a 5 para que sea igual a R, para que sea igual a S, es R. Insisto mucho en ese concepto, porque lo vamos a estar mencionando con frecuencia. El logaritmo es un exponente. Así, por ejemplo, entonces, de nuevo, veamos otros ejemplos más. Logaritmo base 10 de 1000 es 3. ¿Por qué? Porque 10 a la 3 es igual a 1000. El logaritmo base 2 de 32 es 5. ¿Por qué? Eso es equivalente a decir 2 a la 5 es igual a 32. El logaritmo base 10 de 0.1 es igual a menos 1. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que 10 elevado a la menos 1 es igual a 0.1. Un ejemplo más, el logaritmo base 16 de 4 es un medio. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que al 16 hay que poner el exponente un medio, o sea, la raíz cuadrada, pues, ¿verdad? 16 a la 1 medio, eso es igual a 4. En este cuadro podemos ver algunos ejemplos de logaritmos. Por ejemplo, en el caso de si x es igual a 10 a la cuarta, es decir que el logaritmo base 10 de x es 4. Si x es 10 a la 3, entonces el logaritmo base 10 de x es 3. Y así, lo mismo que hemos estado diciendo acá.
Eso lo que nos viene a decir es que hay otra, para el caso de la potenciación, hay otra operación inversa. Normalmente habíamos estado hablando, o ustedes habían estado hablando en sus clases de profesorado, hasta ahora, de que la función inversa de la potenciación era la radicación. Pero pues no, hay otra más. Otra operación inversa de la potenciación es la operación logaritmo. Muy bien, avancemos entonces. Y esto era lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Cuando se aplica la propiedad de la función inversa, eso que habíamos dicho anteriormente, si a la función inversa se le aplica la función, eso me da x. O bien, si a la función se le aplica su función inversa, eso me da x. Ya vamos a ver, bueno, veámoslo de una vez, aquí lo tenemos, vean. Esto es lo que significa el que uno sea inversa de la otra. En una función inversa va a ocurrir lo siguiente. Yo tenía la idea, vamos a ver. Sí. En una función inversa, en este caso y igual a la x, que la inversa es logaritmo base a de x, siempre va a ocurrir que las curvas de ambas funciones van a ser simétricas respecto de la función identidad. Esta es la función identidad, y igual a x. Y se le llama identidad porque todos los puntos cumplen la característica de que la abscisa es exactamente igual que la ordenada. Pues bien, esa característica de la que les hablo es el hecho de que cada punto de una función es el reflejo especular de la otra. Es decir, por ejemplo, para ese punto de acá, este punto tiene coordenadas 0, 1. Y el punto de acá, de su función inversa, tiene coordenadas 1, 0. Y si tomamos un punto por acá, por ejemplo, este aquí, su punto simétrico respecto de esta recta, sería el punto que está acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la forma de ambas curvas son similares. Uno es el reflejo especular del otro. Aquí tengo una aplicación de GeoGebra para poderlo apreciar. Vamos a verlo. Bueno, ahí tenemos la función logaritmo y su función inversa, la función exponencial. En este caso, para ambas, la base es 6, pero podemos modificarlo y observen que a partir de que la base es 2, miren qué ocurre cuando la base es 1. No existe la función logaritmo, ¿verdad? Existe la función exponencial, porque claro, 1 elevado a la x, eso va a ser siempre 1, y por eso la curva tiene una forma lineal, una constante igual a 1. Pero a partir de que a es mayor que 1, pues ahí ya forma, ya tiene forma, la función logaritmo base 2. Y observen cómo este punto de acá, el punto menos 1.0105, tiene como simétrico en la otra curva, la curva eh, inversa, las coordenadas inversas, ¿verdad? Cuando aquí la y vale 0.5, aquí vale x. Cuando aquí esto es x, aquí es y. Y eso lo podemos observar si vemos cómo se desplaza el punto a través de la curva. Observen que los puntos mantienen acá una forma que se invierte acá. El orden de este par ordenado se invierte en este de acá. Y otra característica es que la distancia que hay entre este punto de la curva
hacia la recta y igual a x es exactamente la misma que hay desde este punto hasta la curva logarítmica. Y sin importar la base, esa característica se va a mantener. Ahí podemos apreciar, vamos a hacer un poco más pequeño. Podemos hacer un poco más pequeño y ver que a medida que la base se mueve, aumenta. De todas formas, la relación de inversibilidad de ambas curvas se mantiene. Entonces, lo que es para uno es exactamente lo mismo que para la otra curva. Esta función, la función exponencial, es la inversa de la función logarítmica. Y eso se va a cumplir para absolutamente cualquier función que cumpla esa característica que yo les mencionaba. Voy a hacer la prueba esta que les mencionaba de acerca de la prueba de la recta horizontal. Fíjense que vamos a un punto acá, llegamos a una recta que pase por ese punto, una recta horizontal. Ahí tenemos una recta que es horizontal. Si observamos la curva, a lo largo del dominio de la función f, esa recta solamente va a cortar en una oportunidad a la curva. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de la función logarítmica, ¿verdad? Siempre va a cortar, va a intersecar a la curva, pero en un único punto. A eso nos referimos cuando hablamos de la prueba de la recta horizontal. Y cuando una función cumple con esa característica, decimos que es una función biunívoca. No solamente, bueno, y si es función biunívoca, entonces tiene inversa. Así para que nos quedemos todavía con un poquito de más claridad, voy a una nueva ventana. Les pregunto, ¿están viendo esta nueva ventana de GeoGebra? Muy bien, ahorita voy a empezar a compartir. Por ejemplo, la curva, yo les daba el ejemplo de la función cuadrática, ¿verdad? Yo tomo un punto en el eje Y y por ese punto trazo ven, en el dominio de la función voy a encontrarme con que esa curva se corta en dos puntos. En este de acá y en este de acá. Entonces, esa curva esa función no tiene una función inversa. ¿Y por qué no la tiene? Bueno, veamos cuál podría ser aquella curva que fuera simétrica respecto de la parábola. Pues tendría que ser una parábola que fuera, por ejemplo, esta. Esa sería la supuesta inversa, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta
Una es inversa de la otra. El problema es que esta de acá, el problema es que esta de acá no es una función. Porque si yo trazo una recta vertical, esa recta va a cortar a la curva en dos puntos. Es decir, para cada preimagen habría dos imágenes. Y eso lesiona la definición de función. De esa razón, esta de acá, la función x al cuadrado, como no es una función biunívoca, no tiene una función inversa. Para que lo fuera, tendríamos que restringir el dominio de la función, y podemos hacerlo, ¿verdad? Decir, por ejemplo, si x es mayor que 0, entonces, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí poseería inversa, pero entonces ya no es la función completa. ¿Y cuál sería la inversa? Pues la inversa sería esta de acá. Ahí tendríamos la inversa. Y ahí sí, ¿verdad? Esta sí es una función, igual que esta lo es. Bueno, ya lo era con las dos ramas de la parábola, pero el hecho de que tuviera la otra rama impedía que fuera unívoca. Ahora, restringido su dominio, sí, aquí sí es unívoca, porque si yo trazo una recta horizontal, veremos que esa recta solo va a cortar en un punto a esta curva. Y entonces, al ser unívoca, pues sí, ya tiene su respectiva función inversa. Y observen que cumple justamente con la característica que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Cada punto de una es el reflejo especular de la otra. Bueno, esas cosas querían que tuvieran, aunque sea, miren, les estoy dando el curso de funciones inversas en 5 o 10 minutos, y eso es un tema que, pues, que se requiere muchísimo más. Pero bueno, yo espero que ustedes tengan más o menos las bases de eso. En todo caso, lo que sí quiero que quede claro es que la función exponencial base A es la función inversa de la función logaritmo base A. Y la característica es esa que ya decíamos anteriormente. Bueno, entonces, algunas propiedades que vamos a observar en el caso de los logaritmos. Y esto se va a extender, esas propiedades que están aquí enunciadas para logaritmos base A, más adelante lo vamos a generalizar para los logaritmos de cualquier base. Bueno, de hecho aquí está para cualquier base. Pero hay un logaritmo que nos va a interesar de sobremanera, que es el logaritmo natural. Vamos a ver que también cumple esas características. Hablemos de manera general. Esas propiedades que se derivan de lo que acabamos de decir son las siguientes. El logaritmo base A de 1 siempre es 0. Eso se puede ver, bueno, ya veamos la curva. Aquí vean, es el logaritmo base A. Y el logaritmo base A de 1 siempre va a ser 0. Es decir, cualquier curva, absolutamente cualquier curva logarítmica, va a pasar por el punto 1, 0. Y eso se puede entender a la luz de que ¿cuál debe ser el exponente? Así es como lo debemos entender. ¿Cuál debe ser el exponente que se le debe colocar a A para que ese A elevado a ese exponente sea 1? Pues va a ser 0, ¿verdad? Por eso dice aquí, logaritmo base A de 1 siempre es 0. ¿Por qué? Pues porque al elevar a la potencia 0, eso es 1. El logaritmo base A de la base es igual a 1. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, pues que el número que sirva de exponente para la base A y cuyo resultado sea A mismo, eso es 1, ¿verdad? Porque claro, A elevado a la 1 es A. Y esa es una propiedad, probablemente la que más vayamos a estar utilizando, la tercera y la cuarta, es probablemente las que más vamos a estar utilizando.
es la siguiente. Logaritmo base A de A a la X, eso es igual a X. ¿Por qué? Bueno, pues porque para que me dé A la X, para que el resultado sea A la X, ¿qué exponente debo ponerle a A? Pues X, ¿verdad? Porque al elevar a la potencia X me da a la X. No olvidemos ese detalle. ¿Qué significa un logaritmo? Un logaritmo no es más que una potencia que se le coloca a la base para obtener el argumento del logaritmo. Y exactamente lo mismo va a ocurrir acá. El logaritmo base A de X es la potencia a la que debemos elevar, a la que le debemos colocar A para obtener X. Aquí podemos verlo de dos maneras, en el tercero y cuarto podemos verlo de dos maneras diferentes. Fíjense que estamos aplicando la función logaritmo a la función exponencial. Como son inversas, el resultado es X. Aquí también, a la función exponencial le estoy aplicando su inversa, que es la función logaritmo base A de X. Por lo tanto, aquí estoy haciendo la función aplicada a su inversa, y eso es X. De tal manera que, a ver, rápidamente, con esto que acabamos de ver, quizás estemos en capacidad de resolver estos ejercicios. ¿Cuál es el logaritmo base 5 de 1? 0, A ver, explíqueme por qué. porque todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, digamos que lo que tendría que decir es que el 0, por eso es 0, porque el exponente que se le debe poner a la base 5 para que me dé 1 es 0. Por esa razón, el logaritmo base 5 de 1 es 0. Y el otro, aquí, logaritmo base 5 de 5 a la 8, ¿a qué va a ser igual? Piensen, por favor. El razonamiento es el siguiente. ¿Cuál debe ser el exponente que se le coloque al 5 para obtener 5 a la 8? 8. Juan Pablo, ya no conteste usted. Fíjense que es muy evidente, ¿eh? ¿Sería la octava? ¿Perdone? Elevarla a la potencia 8. 8. ¿8 dijo? Sí, sería de base 5 elevado a la octava. Es que fíjese que me cuesta entenderle. A ver, dígame así, concretamente, ¿cuál es el número, el exponente que se le debe poner al 5 para que me dé 5 a la 8? ¿Sería la octava? Sí, no me diga la octava, dígame el número. Al exponente 8. Exponente 8, correcto, aquí lo tenemos, vean. ¿Cuál es el exponente que se le debe poner al 5 para obtener 5 a la 8? Pues 8. Así que el logaritmo base 5 de 5 es 8. Aquí, ¿a qué es igual el logaritmo base 5 de 5? Es A 1. decir, ¿cuál va a ser el exponente que se le ponga al 5 para obtener 5? 1. Sí, va a ser 1, así que el logaritmo base 5 de 5 es 1. Y finalmente acá, 5 elevado al logaritmo base 5 de 12, ¿a qué va a ser igual? 12. 5 elevado a 12. la 12. 12. Ah, no, 12. Exactamente esos son los resultados. Bueno, eso es un poco lo que nosotros tenemos que siempre tomar en consideración. Ahora, revisando la gráfica, pues unas cosas que son lo que acabamos de decir, ¿verdad? El logaritmo base A de 1 siempre es 0. Es decir, la curva logarítmica siempre va a pasar por el punto 1, 0.
En cuanto a la asíntota de esta curva siempre va a ser, va a ser 0, pero solo 0 por la derecha, ¿eh? El logaritmo base A de x tiende a menos infinito cuando x tiende a 0 por la derecha, es decir, acercándose a 0 por la derecha. Por la izquierda no tiene sentido, ¿eh? Porque la función logarítmica no está definida para valores menores que 0. De hecho, para 0 tampoco, porque cuando tiende a 0, la función logarítmica tiende a menos infinito. Así que el dominio de la función logarítmica, siempre va a ser un valor positivo. Ni siquiera el 0, porque el 0 se queda indefinida. Podemos obtener el límite, pero en 0, la función logarítmica, sin importar la base, no está definida. Bueno, estos son elementos conceptuales. Precisamente una de las funciones logarítmicas más importantes es la función logaritmo natural. En el caso de la función logaritmo natural, la base del exponencial, que es su inversa, es la función exponencial base e. También se le llama logaritmo neperiano, ¿no? Logaritmo neperiano a la función logaritmo natural. Aquí lo tenemos, el logaritmo natural de x equivale a decir el logaritmo base e de x. Y entonces vamos a tener que el logaritmo natural de x es igual a y, sí, solo sí, e a la y es igual a x. Esa es la función más importante. En realidad, los científicos, tanto naturales como sociales, han encontrado en la función logaritmo natural, así como en la función exponencial base e, una herramienta fundamental para el estudio de su objeto de estudio. Entonces, hicimos un acercamiento a la función logaritmo base a cualquiera y aterrizamos en esta función logaritmo natural que es muy especial. Bueno, ¿qué propiedades vamos a encontrar del logaritmo natural? Bueno, las mismas que ya vimos, solo que ahora para el exponente e, para la base e. Logaritmo natural de 1 es 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque e elevado a la 0 es 1. Logaritmo natural de e es 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque e a la 1 es e. Logaritmo natural de e a la x en realidad es la aplicación de la función a su inversa. La función logaritmo natural es la inversa de la exponencial base e, sería entonces la inversa aplicada a la función. Y como son inversas, el resultado es x. Lo mismo acá. La función aplicada a su inversa son inversas, eso es igual a x. Entonces podemos decir logaritmo natural de e a la 8 es 8. ¿Por qué? Bueno, pues porque 8 es el exponente que se le debe poner a e para obtener e a la 8. Logaritmo natural de e entre e a la 2, eso es lo mismo que decir logaritmo natural de e a la menos 2. Quiere decir entonces que menos 2 es el exponente que se le debe poner a e para obtener 1 entre e a la 2. Y eso es menos 2, precisamente. Y claro, el logaritmo natural de 5, pues es aproximadamente igual a 1.609. Los logaritmos son funciones irracionales. Los números logarítmicos son números irracionales. Entonces, solamente podemos darlo con decimales de manera aproximada. En la calculadora o en la computadora se escribe el logaritmo natural, se le pone como argumento el número y arroja el resultado. Bien, claro, como estamos hablando de que los logaritmos son exponentes, entonces las
leyes de exponentes que vimos anteriormente, que ustedes vieron en el curso de álgebra elemental, pues son válidos para el caso de los logaritmos. De esas leyes de exponentes se deducen las siguientes leyes de los logaritmos. Solamente vamos a demostrar una de ellas. Las otras dos leyes se demuestran exactamente igual que lo que vamos a hacer en este momento. A ver, supongamos que A es un número positivo, es la base de los logaritmos. Vamos a trabajar con A mayor que 1. Y sean A, B y C, cualesquiera números reales, siempre que A sea mayor que 0 y que B sea mayor que 0. Entonces, la siguiente ley. El logaritmo base A del producto de A y B es exactamente lo mismo que el logaritmo base A de A más el logaritmo base A de B. Cuando lo que tenemos es no un producto, sino un cociente, entonces el logaritmo base A de ese cociente va a ser igual al logaritmo base A del numerador menos el logaritmo base A del denominador. Y cuando tenemos el logaritmo base A de un número elevado a una cierta potencia, eso es igual a C, logaritmo natural de A. Bueno, vamos a demostrar la primera de las propiedades, esa que dice el logaritmo base A de A por B es igual al logaritmo base A de A más el logaritmo base A de B. Bueno, estamos diciendo justamente que los logaritmos son exponentes. Entonces, consideremos lo siguiente. Consideremos que A es un número que yo puedo expresar de la forma A elevado a la n. Y que el número B es un número que puedo expresar como A elevado a la n. Claro, tiene que ser A porque estamos hablando de logaritmo base A. Bueno, pero si A es igual a la m, de acuerdo con lo que acabamos de ver, eso es equivalente a decir que m es igual al logaritmo base A de A. Y si B es igual a la m, entonces, ¿cómo puedo expresar eso en términos de logaritmo? A ver. Así es. Así es. Muchas gracias, Cristian. Exactamente lo que tengo acá. Bueno, con esto que tenemos, yo puedo decir lo siguiente. El logaritmo, y todavía voy a agregar algo más. Si si m es logaritmo base A de A, y m es logaritmo base A de B, y además A es igual a la m y B es igual a B a la n, entonces, ¿a qué va a ser igual A por B? Fíjese que A es igual a la n y B es igual a la n. Entonces, ¿a qué es igual el producto de A y B? Logaritmo de n a la a y logaritmo de n. No. Eso lo vamos a, sí, gracias Marlene, lo vamos a utilizar, pero en este momento lo que me interesa es el producto de A y B en términos de la base A.
A a la M más A a la N. Sería A elevado a la M por A elevado a la N. Y como son potencias de igual base, eso va a ser igual a ¿qué? A elevado a la N más N, correcto. Entonces, a ver, si yo digo el logaritmo base A de A por B, como A por B es igual a la N más A la N, eso significa que el logaritmo base A de A por B va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo base A de ¿qué? De A más B. No, todavía no, eso no lo hemos probado. Es más, no es cierto eso, no es A más B. No, si A por B, fíjese, si A por B es igual a M más N, entonces el logaritmo base A de A por B pues va a ser igual a la M más N. Pero de las propiedades que acabamos de ver, ahorita acabamos de ver unas propiedades. ¿A qué va a ser igual esto? ¿Qué significa logaritmo base A de A a la M más N? Recuerden que dijimos el logaritmo es un exponente. ¿Qué exponente tendría que ser este de acá? Pero ¿cuál será el exponente que debemos colocarle a la base A para que me dé M más N? A ver, recordemos. Logaritmo base A de x a la 3 de a la 3. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual logaritmo base A de A a la 3 si sabemos que el resultado debe ser aquel exponente que le pongamos a A para obtener A a la 3? 3 por logaritmo de base A por A. Perdón, Kenia sí me decía, disculpe, no la interrumpí. 3 por logaritmo de... No, sería solo 3. Sería solo 3, ¿verdad? ¿Cuál es el exponente que debo ponerle a A para obtener A a la 3? Pues 3, ¿verdad? Aquí, entonces, ¿cuál debe ser el exponente que le coloque a la base A para tener A elevado a la N más N? Claro. Entonces, quiere decir que el logaritmo base A de A por B es M más N. Y es como que estuviéramos aplicando la inversa de la función. Aquí tengo el logaritmo base A. ¿De qué? De A a la N más N. Lo estoy aplicando. El logaritmo, al logaritmo le estoy aplicando su inversa, que es la exponencial. ¿Cuál es el resultado? Pues lo que está como exponente del argumento. En este caso, como el exponente del argumento es n más n, pues ese es el resultado de más n. Pero fíjense que n, aquí lo tenemos, es el logaritmo base A de A.
¿Y n a qué es igual? Aquí lo tenemos. Es el logaritmo base A de B. Por consiguiente, hemos demostrado que el logaritmo base A de A por B es igual al logaritmo base A de A más el logaritmo base A de B. Van a ver ustedes, cuando ya estemos viendo, no, probablemente hoy mismo, cuando ya estemos viendo derivadas de funciones exponenciales, la gran ayuda que son estas leyes de los logaritmos. Y eso es exactamente lo mismo que vamos a ver más adelante. Lo que sí les pido, las otras dos no las vamos a demostrar, pero si tienen dudas, ahorita le doy la palabra a Cristian, pero si tienen dudas, ahí en el libro pueden consultarlo y ver la demostración. Dígame, Cristian. Ah, sí. No hace falta nada, ¿verdad? No hace falta la base, ¿verdad? Muchas gracias. Así es. Sí, miren, este detalle es importante, ¿eh? Porque hay dos logaritmos que son históricamente los más famosos, el logaritmo base 10 y el logaritmo base e. Al logaritmo base e se le llama logaritmo natural. Y a logaritmo base 10 creo que se le llama logaritmo vulgar. No porque sea un mal creado, ¿verdad? Sino que diga vulgaridades, sino que vulgo normalmente está relacionado con lo popular. El vulgo se refiere a lo común. Y los primeros logaritmos que existieron históricamente fueron los logaritmos base 10. Por eso se le llaman logaritmos populares o logaritmos vulgares. El logaritmo vulgar se le llama. Y en el caso del logaritmo base 10, se va a escribir log sin la base. Entonces, por eso es importante la acotación que me hacía Cristian, porque si no le pongo la base, entonces estamos hablando, se sobreentiende que es el logaritmo base 10. Muy bien, entonces les decía que las otras dos propiedades, las otras dos leyes, también las pueden revisar en el libro, está la demostración. Y por favor, un error muy común es lo siguiente. Suponer que el logaritmo base A de A más B es igual al logaritmo base A de A más logaritmo base A de B. No, aquí no se cumple esa distributividad, ¿eh? Tengan cuidado. Esto no es una distributividad. Entonces, no es igual. No es igual. Lo que sí es cierto es esto que tenemos aquí señalado. Esa es una de las leyes. Muy bien, continuamos entonces. Cuando tenemos a veces logaritmo de una base desconocida, que las tienen ustedes a la mano sus calculadoras, verán que los únicos dos tipos de logaritmos que presenta la calculadora es logaritmo base 10, que se identifica como log. Revisen por favor los que tengan su calculadora a la mano, revisen las teclas y van a encontrar log y LN. Log es para logaritmo base 10 y LN para logaritmo natural. Pero resulta que pueden darse situaciones en las que se quiere, por ejemplo, encontrar el logaritmo, digamos, el logaritmo base 7 de 28. Eso no lo van a encontrar en la calculadora. No lo pueden calcular con la calculadora. Entonces, hay una regla, ahí está también la demostración en el libro, no lo vamos a hacer acá. Esto es igual. Si tomamos cualquiera de los dos logaritmos que tienen las calculadoras, el logaritmo vulgar o el logaritmo neperiano, esto va a ser siempre igual a lo siguiente. Al logaritmo
Ahora ya no le voy a poner base porque va a ser el logaritmo base 10 de 28 entre el logaritmo de 7. En otras palabras, cuando quiero cambiar de base para calcular un logaritmo de una base que no es habitual, ese cambio de base va a ser siempre para 10 o para e. En realidad, puede usarse cualquiera. Puede usarse cualquier logaritmo, cualquier base para el cambio. Pero no tiene sentido utilizar un logaritmo que no podemos encontrar en la calculadora. Por esa razón, siempre vamos a calcularlo con base 10 o con base e. Y el algoritmo es ese. Logaritmo base 10 del argumento entre el logaritmo base 10 de la base. A ver, si tienen ustedes ahí a la mano su calculadora, les pido favor que me den ese resultado. 4. 4. ¿Por qué le dio 4? ¿Cómo obtuvo ese 4? No me diga que canceló log con log y luego dividió 28 entre 7. A ver, logaritmo, no creo que lo sea. Vamos a ver. Ah, bueno, ¿y le dio cuánto? 1.71. Ajá. Ahora calculemos el mismo logaritmo, base 7 de 28, pero hagámoslos con el logaritmo natural. Logaritmo natural de 28 entre el logaritmo natural de 7. Ahora la calculadora con logaritmo natural. Así es. En general puede usarse cualquier base, como les digo, ¿verdad? Así como está indicado ahí en el logaritmo base b de x será o bien logaritmo natural de x entre logaritmo natural de b, o bien logaritmo base 10 de x entre logaritmo base 10 de b. Y en general podemos usar cualquier otra base. Pero no tiene sentido usar una base, por ejemplo, 2 o 7, ¿verdad? O 28. Y esas no son bases que soporte una calculadora. Los que tienen la calculadora es el logaritmo neperiano y logaritmo base 10. Pero ese es el algoritmo para calcular logaritmos de bases que no tienen, que no están indicadas en la calculadora. Así lo vamos a encontrar. Muy bien, continuamos entonces. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Es que también, miren, hay ecuaciones, así como hay ecuaciones trigonométricas, también hay ecuaciones exponenciales y hay ecuaciones logarítmicas. Empecemos viendo lo que son las ecuaciones exponenciales. ¿Cómo vamos a identificar una ecuación exponencial? Pues una ecuación exponencial es aquella en la que la variable aparece como exponente. Así, por ejemplo, que tenemos acá, 2 a la x igual a 7. Esa es una ecuación. ¿Para qué valor de x? A ver, intentemos así, intuitivamente. Eso es muy bueno, miren, jóvenes. No quedarse solo con el algoritmo, hay que aplicar la intuición. ¿Cuál debiera ser un valor razonable de x aproximadamente, pues, ¿verdad? ¿Cuál debe ser un valor razonable de x para que 2 a la x sea igual a 7? ¿O entre qué valores enteros podría estar? Entre 2 y 3. Va a estar entre 2 y 3, ¿verdad? Porque 2 a la 2 es 4. Está por debajo de 7. Pero 2 a la 3 es 8. Está por encima de 7. Quiere decir que x debe ser un número comprendido entre 2 y 3. ¿Cómo vamos a resolver esa ecuación? Tenemos 2 a la x igual a 7.
Bueno, pues resulta que como la función exponencial y 2 a la x es una forma de función exponencial, resulta que como es biunívoca, ya lo dijimos, entonces tiene inversa. La inversa de 2 a la x, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la función inversa de 2 a la x? Vamos a ver, si yo tengo la función f de x igual a 2 a la x, ¿cuál sería la función inversa de esa función? O si lo quieren ver así. Si y es igual a 2 a la x, entonces ¿a qué va a ser igual x? ¿Perdone? No, 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 no. No, no, olvídese en este momento de la ecuación. Ahorita estoy solamente trabajando esto. Después lo aplicamos a la ecuación. Logaritmo de base 2 de x. Logaritmo, a ver, ¿me lo repite, por favor, Carlos? Logaritmo de base 2 de x. De y. Así de y. Logaritmo base 2 de y. Así es. Así es. Entonces quiere decir que yo le puedo aplicar, existe la inversa. Como 2 a la x es una función exponencial y las funciones exponenciales son biunívocas, entonces tiene inversa. Lo que voy a hacer es aplicarle a ambos lados de la ecuación, le voy a aplicar la función logaritmo. Así que me va a quedar logaritmo base 2 de 2 a la x igual al logaritmo base 2 de 7. Lo puedo hacer precisamente por la característica de que 2 a la x es una función exponencial y posee inversa. Muy bien, pero resulta que acá yo voy a poder hacer uso de una de las propiedades de las leyes que vimos. Este es un exponente. Yo puedo decir entonces x logaritmo base 2 de 2 igual a logaritmo base 2 de 7. Sí, porque ¿cuál debiera ser? De nuevo, fíjense, siempre piensen en eso. ¿Cuál debe ser el exponente que yo le escriba a 2 para obtener 2 a la x? Eso es x, ¿verdad? Multiplicado por logaritmo base 2 de 2. Esto es 1. Esto que voy a señalar acá es 1 porque es las funciones inversas entre sí. Pongámoslo de esta manera. ¿Cuál debe ser? Ya me lo dijeron. ¿Cuál debe ser el exponente que se le debe poner al 2 para tener 2 a la x? Es x. O pueden ver también así. ¿Cuál era aquella ley? La ley que dice logaritmo base a de a elevado a la c. Dijimos que era c por el logaritmo de a. Igual, exactamente lo mismo aplica aquí. Entonces, ¿qué me queda? Que x es igual al logaritmo base 2 de 7. Y a ver, calculemos ese logaritmo.
¿Cómo calculamos el logaritmo base 2 de 7? ¿Perdone? Correcto, hagámoslo entonces, por favor. En el primero, el denominador, 0.85. O ya no, me falta todavía el otro, ¿verdad? Logaritmo. ¿Con qué base lo hizo Cristian? Ah, sí. Vamos a ver. Con base 10. ¿Esto me da cuánto? 2.8. Y como habíamos dicho, ¿verdad? Ese exponente tendría que estar entre 2 y 3. Efectivamente, es 2.8. Ahí hemos resuelto una ecuación exponencial. Aquí es lo que, bueno, yo le expliqué el logaritmo natural, igualmente pudo haberse resuelto así. Es un recurso muy adecuado. Vamos aquí de nuevo. 2 elevado a la x igual a 7. Si le aplico logaritmo natural a ambos lados, ¿qué me queda? Logaritmo natural de 2 a la x igual a logaritmo natural de 7. Pero acá, aplicando la tercera ley de los logaritmos, resulta entonces que me queda x logaritmo natural de 2. Y ahora sí, cuando despejo x, me queda logaritmo natural de 7 entre logaritmo natural de 2, que fue el resultado que obtuvimos, 2.8. Solo que en el caso que hicimos con la pizarra, lo hicimos con logaritmo base 10. Pero es exactamente el mismo resultado. Veamos esa otra ecuación. Tenemos 3 elevado a la x más 2 igual a 7 también. Bueno, podemos hacerlo aplicándole logaritmo natural o aplicándole logaritmo base 3. Lo vamos a hacer aplicándole logaritmo natural porque las calculadoras tienen el logaritmo natural. Así que voy a decir logaritmo natural de 3 a la x más 2 igual a logaritmo natural de 7. A ver, hagamos el ejercicio mental. Hagamos el ejercicio mental de cuál debe ser ese valor de x. Fíjense, 3 elevado a la x más 2. ¿Qué valor tendrá que ser x? Partimos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si x fuera 0? Dice que si x fuera 0, entonces me quedaría 3 a la 0 más 2. Eso es 3 a la 2 y eso es 9. Entonces, ¿qué valor será? Partimos con otro valor de x. De jóvenes, a ver, hagan el esfuerzo.
Sí, pero ya lo calculó. Yo quería que lo hicieran tanteado, ¿verdad? Por ejemplo, si como cero no es un valor, no es un valor que nos ayude, pues tendría que ser un valor más pequeño que cero, ¿no? Por ejemplo, si x es igual a menos 1. Aquí me va a quedar entonces 3 a la menos 1 más 2. Eso es 3 a la 1. Eso es 3. Entonces, necesariamente debe ser un valor que esté comprendido entre menos 1 y 0. Entre menos 1 y 0. Bueno, ahora calculémoslo entonces. Apliquemos logaritmo natural a ambos lados. Y aplicando la misma regla que ya dijimos, esa que dice logaritmo natural de A a la C es C por logaritmo natural de A. Entonces me va a quedar acá x más 2 se multiplica al logaritmo natural de 3, que es igual al logaritmo natural de 7. De tal manera que x más 2 va a ser igual al logaritmo natural de 7 entre el logaritmo natural de 3. Y por lo tanto, x va a ser igual al logaritmo natural de 7 entre el logaritmo natural de 3 menos 2. Hagamos ese cálculo. Logaritmo natural de... ¿Cuánto le da? 0.23, ya aproximado. 0.23. Ah, menos, ¿verdad? Ya decía yo. Menos 0.23. Y eso es coherente con lo que teníamos acá, ¿ven? El número x debiera estar entre menos 1 y 0. Es más, hagamos la prueba. A ver si efectivamente 3 elevado a la menos 0.23 más 2, 2 es igual a 7. Claro, aquí me va a quedar 3 elevado a la ¿cuánto? A la menos 20, menos 0.23 más 2. Eso va a ser igual a 3 a la 1.77. Bueno, aquí vamos a ponerlo en duda. Y 3 elevado a la 1.77, ahí con su calculadora, pues 3 elevado a la 1.77, eso me da 6.99, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que es un número irracional, ¿verdad? Tiene un conjunto infinito de decimales, pero sí, entonces hicimos una muy buena aproximación. ¿Correcto? Bueno, ahí está el desarrollo. A ver, yo les invito a que ustedes desarrollen esa operación, esa ecuación, resuelvan.
Vamos a ver el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer siempre será tratar de quitarle todos los elementos constantes que estén, digamos, acompañando al término que tiene la variable exponencial. En este caso, 8 es un factor que vamos a tratar de quitárselo de ahí. Por lo tanto, vamos a dividir por 8 toda la ecuación, ¿verdad? Si dividimos por 8, aquí me queda e a la 2x igual a 20 octavos. Ahora, si yo aplico el logaritmo natural a ambos lados, va a quedar logaritmo natural de e a la 2x igual a logaritmo natural de 20 octavos. Y aquí aplico, pues ya, esa ley que ya hemos estado usando varias veces, la ley de un término elevado a un exponente. Aquí me va a quedar entonces 2x por logaritmo natural de igual. Si nos queremos adornar, podemos utilizar las propiedades de los logaritmos. Sería logaritmo natural de 20 menos el logaritmo natural de 8. Esa es una de las leyes, ¿verdad? Podemos decir entonces, si yo divido todo esto, bueno, este es 1, Este es 1. Logaritmo natural de e, como son funciones inversas, eso va a ser igual a 1. Entonces me va a quedar solamente 2x igual el logaritmo natural de 20 menos el logaritmo natural de 8. Ahora sí despejo x y me queda logaritmo natural de 20 menos logaritmo natural de 8 entre 2. Y ahora sí podemos calcular 0.46. Recuerden siempre verificar, verifiquen que efectivamente 8, no lo voy a hacer yo, elevado a la 2 por 0.46, vamos a ponerlo así como aproximadamente, es igual a 20. Siempre que ustedes resuelvan una ecuación, verifiquen. Y eso tiene que ver inclusive cuando vayan a ver ecuaciones diferenciales. Un curso que ustedes van a llevar, bueno, entre unos 2 o 3 años, espero que todo les vaya bien, ¿verdad? En unos 2 o 3 años estarán viendo el curso de ecuaciones diferenciales. Ahí también, una ecuación diferencial, cuando la resuelvan, tengan la costumbre de verificar que la solución que obtuvieron en realidad satisface a la ecuación. Le dio 20.07. Excelente, excelente. Sí, 0.46. Muy bien. Ahora veamos ecuaciones logarítmicas. Y como hay ecuaciones exponenciales, también hay ecuaciones logarítmicas. Y una ecuación logarítmica es aquella en la que aparece un logaritmo en la variable, de la variable. Así, por ejemplo, aquí lo que tenemos, ¿no? Logaritmo base 2 de x más 2 igual a 5. Aquí tenemos la variable, es parte del argumento del logaritmo. Entonces, algo parecido a lo que acabamos de ver en el caso de las exponenciales. El logaritmo base 2 de x más 2 es igual a 5. Y entonces, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso de la exponencial. Sabemos que la función logaritmo de cualquier base es una función biunívoca. Por consiguiente, es una función que posee inversa. ¿Y cuál es la inversa de la función logaritmo base 2?
¿Cuál será la función inversa de la función logaritmo base 2? Voy a hacer un recuadro aquí. Y f de x es igual al logaritmo base 2 de x. Entonces, ¿cuál es la función inversa? Mire, aquí estoy hablando aparte, ¿eh? Cuando yo pongo un recuadro, no me refiero a lo que estamos haciendo. Estoy hablando de manera general. Estoy diciendo, de manera general, si f de x es igual al logaritmo base 2 de x, entonces la inversa. Bueno, creo que lo pueden entender mejor así. Si y es igual al logaritmo base 2 de x, entonces, ¿a qué va a ser igual x? Dos a la y es igual a x. 2 a la y. 2 a la y. Entonces, quiero decir, es que, miren, habituémonos, ¿eh? Habituémonos a saber que la función logaritmo tiene inversa. Y la función la inversa de la función logaritmo es la función exponencial. Así como la inversa del exponencial es la función logaritmo. Logaritmo. De la misma base, por supuesto. Aquí estamos, en el caso de y igual al logaritmo base 2 de x, estamos hablando de base 2. Por lo tanto, la inversa será base 2 también. Lo que quiero decir con esto es que estoy justificando el hecho de que yo puedo aplicarle a ambos lados de la ecuación la inversa de la función logaritmo que está indicada ahí. Entonces yo puedo decir que esto equivale a decir 2 elevado a la logaritmo base 2 de x más 2 es igual a 2 a la quinta. Bueno, y aquí tenemos una función a la cual se le aplicó su inversa. De acuerdo con las propiedades que ya vimos de la función logaritmo, eso es exactamente igual a x más 2. Porque es, bueno, ¿cuál es el exponente que hay que ponerle a 2 para que tengamos logaritmo base 2 de x más 2? Es justamente x más 2. Así que aquí nos va a quedar solamente 2 a la quinta, eso es 32, de tal manera que x va a ser igual a 32 menos 2, y por lo tanto, x va a ser igual a 30. Si lo verificamos, aquí me queda, fíjense, verifiquemos que efectivamente ese es el resultado. El logaritmo de 30 más 2, ¿a qué es igual? Bueno, es igual al logaritmo, base 2. Base 2 de 32. ¿Y eso qué significa? Pues significa el exponente que debemos ponerle al 2 para obtener 32. ¿Cuál es ese exponente? ¿Cuál será el exponente que yo tengo que ponerle al 2 para obtener 32? Pues el 5, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el valor de x es 30. Hemos resuelto entonces la ecuación. Todas las ecuaciones van a ir en esa línea, ¿eh? Ahí está el resultado. Bueno, hay más.
Tenemos unas ecuaciones más que vamos a resolver. Tenemos 4 más 3 logaritmo. Ahí es base 10. A ver, resolvamos esas dos ecuaciones. Les voy a dar un tiempo para que puedan hacer ustedes.
Licenciado, creo que no se escucha. Que no se escucha. Perdón, jóvenes, tengo apagado mi micrófono. Me habían dicho antes. Bueno, voy a repetirlo. Les decía que voy a dejar que ustedes resuelvan el primero de los que está indicado. Yo voy a resolver el segundo. Lamento que no me he dado cuenta. El logaritmo de x más 2 por x menos 1 igual a 1. Esa es la ecuación. Como es base 10, entonces aplico la inversa. Entonces sería 10 elevado a la logaritmo x más 2 por x menos 1 igual a 10 elevado a la 1. Eso significa, de acuerdo con las leyes que ya vimos, en las propiedades, eso significa x más 2 por x menos 1 igual a 10. Ahora solo queda resolver esa ecuación. Esto es x al cuadrado más x menos 2 menos 10 igual a 0. X al cuadrado más x menos 12 igual a 0. Y lo voy a seguir aquí para no tener que bajar la pizarra. Eso no es otra cosa que factorizando x más 4 por x menos 3 igual a 0, de donde que esto es que x es igual a menos 4, o bien x es igual a menos 3. Perdón, a 3. Tengo dos soluciones. ¿Será que son soluciones? Lo que decía, siempre tenemos que verificar. A ver, aquí tendríamos el logaritmo de x más 2, y x vale menos 4, y tendríamos logaritmo de menos 4 por logaritmo de menos 5. Ojo, claro que si yo hago el producto, esto será el logaritmo de 20. ¿Será que eso es igual a 1? Evidentemente no. Pero además, fíjense que desde antes de hacer ese producto, yo tengo que darme cuenta de lo siguiente. Esto es igual al logaritmo de menos 4 más el logaritmo de menos 5. Pero resulta que esto de acá no existe. Esto tampoco existe. Porque el dominio de la función logaritmo es siempre R más. Es decir, no pueden haber logaritmos de valores negativos. Así que menos x igual a menos 4 no es solución. Probemos ahora con x igual a 3. Con x igual a 3, ¿qué obtenemos? Logaritmo 3 más 2 es 5.
y 3 más 3 menos 1, 2. Esto es logaritmo más de 10 de 10. ¿Y esto a qué es igual? ¿Cuál debe ser la base? ¿Cuál debe ser el exponente que le aplique a 10 para obtener 10? 1. 1, así es, 1. Por lo tanto, se cumple, ¿verdad? Así que x igual a 3, esa sí es solución. Esa sí es solución. X igual a 3. Siempre debemos acostumbrarnos a verificar esos valores. Muy bien, con esto terminamos esto que yo le llamo un repaso, suponiendo que ustedes alguna vez en su vida, espero que en algún curso de los anteriores hayan visto funciones logarítmicas. Si no lo vieron, con esto que vimos, lo vamos a estar revisando desde luego, ¿verdad? Pero no me puedo detener más. En ustedes estará el revisar los contenidos del material que les envíe, de tal manera que puedan, pues, llenar las lagunas que se les presenten. Dígame, Juan Pablo. Le iba a decir si no me podía hacer favor, licenciado, de reducir un poco la pantalla para copiar todo el... Sí. Gracias. Muy bien, entonces, mira, los vamos a dejar ahí porque no nos va a dar tiempo para completar la introducción a las derivadas de las funciones logarítmicas. Entonces, el día de mañana vamos a, yo creo que con la sesión de mañana terminamos el tema de derivadas logarítmicas y podemos ya dar paso a aplicaciones de la derivada. Ya vamos a resolver algunos problemas, ya problemas de aplicación, ¿verdad? Problemas de ingeniería, no tan complicados tampoco, porque yo mismo no soy ingeniero como para poder resolver problemas tan complejos, ¿verdad? Pero sí problemas, digamos, de acceso fácil para todos. Así que, bueno, a las 8 se activa el documento, pero hasta las 8:10 se habilita TADQuiz. Así que a partir de las 8 ya pueden entrar a TADQuiz desde los códigos, pero la prueba no se activará sino hasta las 8:10. Así que si no tienen alguna duda, pues hoy lo estaríamos dejando hasta ahí.